La palabra del Señor estará basada en 1 de Tesalonicenses 5:18 y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Me gustaría que lo repitiera conmigo, por favor. Sea tan amable de repetirlo conmigo, todos juntos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Bien, voy a titular el mensaje de esta tarde: siempre agradecidos con Dios. Repita conmigo: siempre agradecidos con Dios. Y en esta tarde vamos a meditar sobre la importancia de ser agradecidos con Dios. Es muy importante que como hijos e hijas de Dios tengamos un corazón lleno de agradecimiento. La Sagrada Escritura incluye la enseñanza de que seamos muy agradecidos con Dios. El ser agradecidos es necesario porque es parte de nuestro testimonio en la vida cristiana. ¿Se escuchó? Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ser agradecidos por naturaleza. Deberíamos de ser las personas más agradecidas en la tierra si realmente Cristo vive en nosotros. Usted debería de ser una persona totalmente agradecida, principalmente con Dios, y también agradecidos con aquellas personas que nos han ayudado en los momentos de necesidad, los momentos en el pasado, cuando hemos pasado, valga la redundancia, por pruebas, por situaciones difíciles, y todas aquellas personas que nos han ayudado de alguna u otra manera. También es necesario que seamos muy agradecidos. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. 1 Tesalonicenses 5:18, el texto que dimos lectura, dice: dad gracias en todo. Repita conmigo: dad gracias en todo. Yo creo que la Biblia es clara. Aquí tenemos un aspecto muy importante. Aspecto número 1: debemos ser agradecidos en todo. ¿Se escuchó? Agradecidos en todo. La palabra agradecido implica una acción continua de parte de nosotros. ¿Qué significa ser agradecido? La palabra agradecido implica la acción de dar gracias por ser muy favorecido. Eso es ser agradecido. Dar siempre gracias por ser muy favorecido. Y en verdad yo estoy seguro que hemos recibido de parte de Dios muchos favores. Desde el momento cuando, hermanos, nuestro Padre nos engendró y nuestra Madre nos concibió en su vientre, desde ese momento yo creo que Dios estuvo derramando sus favores para cada uno de nosotros. Toda nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra edad adulta, yo creo que ha estado rodeado de muchos favores de parte de Dios, y también de muchos favores de aquellas personas que nos aman, de nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros hermanos en Cristo, nuestros pastores, todas aquellas personas que son parte del círculo inmediato de nuestra persona. Creo que hemos recibido muchos favores de ellos, y por ello tenemos que ser agradecidos. Ser agradecido tiene que ser primero para con Dios, pero también
para con las otras personas. Por ello, el tener un corazón agradecido debería de ser una de las virtudes más grandes en nuestra vida cristiana. Amén. Debería ser una de las virtudes más grandes en nosotros. Ser agradecidos debe de ser una respuesta de nuestro corazón por ser grandemente favorecidos, bendecidos, agraciados por Dios. Ser agradecido es una muestra de nuestro corazón en reconocer la bondad de Dios. Aquel creyente, hermanos, que tiene la capacidad de ser agradecido con Dios, lo que está revelando, lo que está mostrando, hermanos, es que en su corazón tiene la capacidad de reconocer la bondad de Dios. Y yo estoy seguro que Dios en su bondad ha sido generosamente bueno y muy fiel con todos nosotros. Y debemos de corresponder a Él con un corazón lleno de agradecimiento. La Biblia dice que en todo momento debemos de dar gracias. Ahora, la palabra todo, porque la Biblia dice, dad gracias en todo. La palabra todo incluye todas las circunstancias, todas las experiencias, todo momento, en todo lo vivido. Y por todo lo vivido, usted debe de vivir siempre agradecido con Dios. Ante todo lo recibido de parte de Dios, uno debe de ser siempre agradecido, hermanos. Y voy a hacer mucho énfasis en esto. Tenemos que ser siempre agradecidos. Amén. En todo tiempo, lugar, circunstancia, agradecidos en la salud, pero también agradecidos en la enfermedad. Amén. Mire que parece un poquito difícil decir yo tengo que ser agradecido a Dios si estoy enfermo. Bueno, sí. Amén, gloria a Dios. Porque en medio de la enfermedad, hermanos, Dios puede manifestar su poder sanador. Amén. Su poder milagroso. Si te alcanza la fe para ser sanado, ahí mirarás la bondad de Dios al sanarte. Créeme que aunque la enfermedad sea grande en tu persona, no se puede comparar con el final trágico de aquel que va manejando en la carretera y de repente lo chocan y estando sano muere en el momento. Mientras el que está enfermo, si Dios quiere llevárselo por medio de la enfermedad, le está dando tiempo suficiente para que se humille, para que pida perdón, para que esté a cuentas con Dios. Y hasta ahí tenemos que ser agradecidos. No solamente en la salud, sino también en la enfermedad. Agradecidos en la abundancia, pero también agradecidos en la escasez. Porque es en la escasez cuando empieza a faltar todo, hermanos, donde miramos la providencia de Dios al suplir de muchas maneras y de maneras increíbles y sorprendentes todo aquello que necesitamos. Es ahí en la escasez donde podemos ver la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. La Biblia me enseña que Abraham pasó por momentos de escasez, un tiempo de hambre, y Dios lo bendijo en Egipto. La Biblia me enseña que en el tiempo de Jacob hubo un tiempo de hambre y Dios le suplió alimento y víveres en Egipto. Así se mueve Dios.
Por eso tenemos que ser siempre agradecidos con Dios en la abundancia, pero también en la escasez, hermano, porque es en la escasez cuando falta todo que Dios empieza a manifestar su providencia, su poder, supliendo todo lo que te hace falta, todo lo que necesitas. Por eso hay una promesa: Él es mi pastor. Mire, ahí está: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es ahí, en los momentos de escasez, cuando Él empieza a manifestarse como tu pastor. Y tenemos que ser agradecidos. Este es el significado de esa frase, la primera frase del texto: dad gracias en todo. Y nosotros los cristianos, los verdaderos creyentes, debe de formarse en cada uno de nosotros un corazón verdaderamente agradecido, porque así lo requiere Dios. ¿Se escuchó? Ya debe de estar formado en tu corazón, en mi corazón, esa capacidad de agradecer siempre a Dios. Es una necesidad, porque lamentablemente, hermanos, voy a decir algunas cosas negativas. Lamentablemente hay mucho mal agradecimiento para con Dios, y también mucho mal agradecimiento contra las personas que ayudan. He visto personalmente muchas personas en las cuales Dios ha hecho cosas grandes, incluyendo milagros, sanidades, salvación de la muerte por una tragedia, por un accidente, por alguna desgracia, cosas grandes que Dios ha hecho por ellos, sanándole a los hijos, sanándole a los padres, sanándole al esposo o a la esposa, concediéndoles muchas peticiones. Pero después que reciben aquello, o se les pasa el susto de una tragedia o de un accidente, después que se les pasa el susto, se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos y se apartan de Dios. Y esas personas se convierten en malagradecidas porque no saben corresponder al favor de Dios. ¿Cuántas personas vienen a un templo necesitados, enfermos, pidiendo apoyo, pidiendo oración, pidiendo ayuda, a veces hasta económica? Y se les da el apoyo, se les ayuda a orar, se ora a Dios por ellos, para que Dios los sane, para que Dios los ayude, para que Dios los libre, y después que reciben el favor, no permanecen, se apartan y se van al mundo a pecar, a vivir en la ingratitud, en la maldad, hermanos, olvidándose de aquella obra milagrosa, de aquella oración respondida, de aquel favor recibido, de aquella sanidad recibida, de aquel milagro concebido. Se van y se olvidan completamente de Dios y nunca regresan para permanecer en Dios en forma de agradecimiento. Sí los hay. Amén. Muchas personas malagradecidas. También a mí me ha tocado ver y me ha tocado ayudar a muchas personas en sus necesidades. Y uno como pastor, cuando mira la necesidad, hermano, uno se conmueve en el corazón y anda levantando a veces, uno como pastor, hasta ofrendas especiales, y se despoja uno de lo que es de uno para dárselo a aquella persona necesitada que viene adolorida, que viene llorando, hermanos. Y después que reciben el apoyo, la ofrenda, la despensa, hermanos, después que salen de esa situación, se tornan malagradecidos
y te dan la espalda. Y algunas veces terminan hasta robándote de una manera tan ingrata sin corresponder al favor que recibieron. Y cuando es asunto de dinero, oh mi hermano, la situación se pone más difícil. ¿Cuántas personas malagradecidas? Y lamentablemente hasta dentro de los templos, hasta dentro de las iglesias, ¿cuántas personas malagradecidas? Por ejemplo, cuando hay un préstamo de por medio. Porque hay muchas personas que tienen la costumbre de pedir dinero a todo el mundo. Y después, cuando están endeudados con todo el mundo, no pagan. No pagan. Se desaparecen. Y si están congregándose, prefieren irse para no pagarle al hermano, prefieren irse para no pagarle al pastor, prefieren irse porque deben en la iglesia. Y se van de una manera ingrata, no pagan las deudas y terminan robándose el dinero de aquel que amablemente les prestó. No saben corresponder a la bondad de aquel que les ayudó. Son ingratos, son malagradecidos con el prójimo que les ayudó generosamente. Pero no se pongan tristes, porque yo sé que aquí no hay de esas personas ingratas que piden dinero prestado y no pagan. ¿Verdad que no hay, hermanos? ¿Verdad que no hay? Gloria a Dios por ello. Y si tú eres uno de ellos, yo sé que te está pegando duro a la conciencia esto. Y está bien para que aprendas y no seas malagradecido, no seas mala paga. Amén. Nosotros los hijos de Dios no debemos de proceder así, ingratamente. No debemos de proceder así. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser agradecidos. Oye, primero con Dios y también con aquel que nos ayuda o nos ha ayudado en tiempos de necesidad, porque así lo requiere Dios. Segundo aspecto, en el mismo texto, 1 Tesalonicenses 5:18, se los estoy explicando ese texto. Se los estoy explicando completamente. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Segundo aspecto, porque esta es la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere eso? Esta es la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere esa expresión? ¿Qué significado tiene esa palabra? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Aspecto número 2. La voluntad de Dios es que usted sea agradecido. Es que usted sea agradecido, mi hermano. Así lo requiere Dios. Así lo establece Dios. Así lo ordena Dios. Que usted sea agradecido, porque esta es la voluntad de Dios. Y hablar de la voluntad de Dios es hablar de aquello que Dios desea ver en nosotros. Es aquello que Dios desea ver en ti, en mí. Dios desea ver en nosotros un corazón agradecido. Y ejemplo de un corazón agradecido con Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Estando en condición humana, en semejanza de usted y de mí en esta tierra, Él como Hijo de Dios siempre fue agradecido con Dios, siempre fue agradecido con su Padre Celestial. Como Hijo de Dios, al Señor Jesucristo en esta tierra, siempre lo miramos dando gracias a Dios en todo. Vamos a mirar dos ejemplos, dos textos de la Biblia. Primero, Mateo 15:36. Siempre lo miramos dando gracias a Dios en todo. El Señor Jesucristo vivió como un hijo muy agradecido para con Dios. Mateo 15:36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Fíjese, dio
gracias. ¿A quién le dio gracias? A Dios. ¿Y por qué le dio gracias? Por 7 panes y 2 peces. ¿No era mucho? ¿No era mucho? 7 panes y 2 peces que tenía, hermanos. Para una multitud era poco. Pero ahí miramos el ejemplo de cómo tenemos que ser agradecidos aún cuando tenemos poquito. Amén. Amén. Aún cuando tenemos poquito tenemos que ser agradecidos. Amén. Gloria a Dios. No necesariamente tenemos que tener demasiado para ser agradecidos. Un corazón agradecido le va a dar a Dios gracias en todo, en lo poco o en lo mucho. Aquí el Señor Jesucristo en lo poco dice que dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Otro ejemplo, Juan 11:41. Evangelio de Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, mire, hizo esto, alzando los ojos a lo alto. ¿Qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuántas veces, hermano, cuando recibes algo, cuando obtienes algo, cuántas veces has levantado tus ojos al cielo y literalmente ha salido de tu boca: Padre, te doy gracias? Gloria a Dios, aleluya. Cuando amaneces y te levantas de tu cama, ¿cuántas mañanas le has dicho al Señor: gracias por un nuevo día, Señor? Cuando sales de viaje y llegas a tu destino, ¿cuántas veces cuando ya estás sentado en la casa del pariente que fuiste a visitar, o quizá al entrar a la ciudad o entrar a tu rancho, entrando al pueblo, te detienes un momento en tu carro y le dices: Señor, gracias porque me permitiste llegar con bien a la casa de mis parientes, a la casa de mis padres? ¿Cuántas veces? Santo es Dios, aleluya. Estamos hablando de un corazón agradecido. Padre, gracias te doy. Y aquí iba a resucitar a Lázaro. Y antes de que le hablara a Lázaro, antes de que le ordenara a Lázaro y dijera: Lázaro, sal fuera, el primero le dio gracias a Dios. Todavía no había visto el milagro, todavía no sucedía el milagro. Lázaro todavía estaba enterrado allá en la tumba, envuelto, hermanos, y todavía no volvía a la vida. Pero él, como hijo para con Dios, ya le estaba dando gracias a su padre, porque por lo que su padre haría por él en ese momento, hermanos, en la resurrección de Lázaro. Jesucristo fue un hijo de Dios muy agradecido. El corazón agradecido que vio Dios en el Señor Jesucristo como hijo suyo en esta tierra, es el mismo corazón agradecido que quiere ver en ti, que quiere ver en mí. El mismo corazón agradecido. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida es que usted sea un hijo siempre agradecido. Primero, ¿con quién? Con Dios. Dale gracias a Dios todos los días de tu vida. ¿Sabes cuál es lo normal de nosotros los cristianos? Que en las mañanas le damos gracias a Dios porque nos cuidó durante la noche que dormimos. En el día le damos gracias a Dios por cada alimento que comemos, hermanos. Si desayunamos, en la comida del mediodía, en la noche, gracias, Señor, por los alimentos. Que otra oración no debe de faltar en nosotros.
La oración de la noche antes de ir a dormir. Padre, gracias porque nos guardaste durante el día. Gracias porque nos libraste de tantas tragedias, de tantos accidentes. Gracias por tus bendiciones. Hermanos, eso es vivir delante de Dios con un corazón agradecido. Pero aquel creyente que no ora a levantarse, aquel creyente que no ora por la comida, por ninguna de las tres comidas, aquel creyente que no ora ni para ir a dormir, aquel creyente que se levanta como un gato de la cama a la comida y de la comida a la calle, aquel creyente que va a dormir en la noche como un gato, viene de la calle y se echa a dormir y no le da gracias a Dios, no tiene un corazón agradecido, tiene un corazón malagradecido y no es correspondido al favor y a las bendiciones de Dios. Pero aquí no hay gatos, ¿verdad? Todos le damos gracias a Dios en la mañana. Todos oramos y le damos gracias a Dios por los alimentos. Tenemos que ser agradecidos, porque la Biblia dice en todo. ¿Qué tanto agradecimiento hay en nuestro corazón? Ese es el tercer aspecto. Usted, ¿qué tan agradecido es con Dios? ¿Qué tan agradecido eres con Dios? La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra algunos ejemplos de cómo podemos expresar un verdadero agradecimiento a Dios. Escucha y aprende. Un verdadero agradecimiento a Dios se expresa por medio de acciones de gracias. ¿Se escuchó? Voy a repetir. Un verdadero agradecimiento a Dios se expresa por medio de acciones de gracias. Las acciones de gracias expresan la gratitud de nuestro corazón. Y la Biblia habla de acciones de gracias. Salmo 100, versículo 4. Esa es una forma de cómo podemos expresar nuestro agradecimiento a Dios. Si realmente tenemos un corazón agradecido, aquí hay una manera de expresarle agradecimiento a Dios. Amén. ¿Qué dice el Salmo 104? Entrad por sus puertas con acción. Eso es agradecimiento. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Lo que hoy estamos haciendo es una muestra de agradecimiento. ¿Por qué estamos aquí? Principalmente porque estamos agradecidos con Dios. El congregarnos, el que usted se congregue de manera fiel, de manera continua, constante, permanente, el que usted sea parte de los cultos en la congregación y esté ahí, hermanos, congregándose en todo tiempo, en la abundancia, en la salud, hermanos, en todo tiempo, en la enfermedad, en la escasez, en la prueba, en el dolor, en las luchas, en las adversidades, congregándose de manera fiel, de manera continua y permanente, es una muestra de agradecimiento. En verdad, se expresa mucho agradecimiento a Dios cuando nos congregamos y venimos a su presencia con una actitud de alabanza, porque el Salmo dice: entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Quieres demostrarle a Dios un verdadero agradecimiento? Congrégate. No faltes a los cultos, no faltes a los servicios, que por cierto, hermanos, es uno a la semana. Muy poco, hermanos, era porque tuvieran por lo menos dos. ¿A poco Dios se merece nada más ese poquito de su tiempo? ¿A poco Dios nada más se merece ese poquitito de su tiempo? Pero bueno, yo lo dejo a la conciencia.
El congregarnos expresa mucho agradecimiento a Dios. Otra forma de expresar agradecimiento a Dios, Salmo 26:7, mire lo que dice. Salmo 26:7, otra forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios. Le doy lectura para avanzar un poquito, hermano. 26:7, para exclamar con voz de acción de gracias. Mire, con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Aquí hay otra forma de expresarle agradecimiento a Dios. Hay otra forma. En este Salmo 26:7 expresamos mucho agradecimiento a Dios cuando damos testimonio públicamente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hay gente, hay cristianos que dicen estar agradecidos, pero les da vergüenza dar testimonio de lo que Dios hace. Les da vergüenza dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero en este salmo es todo lo contrario. En este salmo dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Este hombre estaba agradecido con Dios y no tenía miedo, no tenía vergüenza, no tenía pena de levantar su voz y decir gracias, 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 y de dar testimonio de todo lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. No puede darnos vergüenza, hermanos, de contar públicamente, de externar públicamente. No nos debe de dar pena, de dar vergüenza, de decir, estuve enfermo, pero Dios me sanó, me estaba muriendo, pero Dios me levantó de la muerte, tuve un accidente, pero Dios me libró de que pereciera en la carretera. Hermanos, tenemos que ser agradecidos. Pero cuántas personas ahorita durante el COVID que pasó, cuántas personas estuvieron muriendo, hermanos, y son pocos los que tuvieron el valor para dar testimonio de lo que Dios hizo en la vida de ellos. Amén, gloria a Dios santo. Otra forma de ser agradecidos, otra forma de expresar si realmente estoy agradecido, 2 Corintios 9:11. Mire lo que dice. 2 Corintios 9:11 y también el versículo 12. Esa es otra forma en la cual le podemos expresar a Dios si hay agradecimiento en nuestro corazón. Le doy lectura, 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué cosa? Acción de gracias. Eso es agradecimiento. Acción de gracias. ¿Y de qué está hablando ahí? Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿De qué estaba hablando Pablo ahí? Estaba hablando de las ofrendas. Cuando apoyamos la obra de Dios, cuando apoyamos al hermano enfermo, cuando apoyamos a aquel hermano necesitado, cuando apoyamos a aquel ancianito que ya está en una etapa terminal, hermanos, y vamos y le llevamos una despensa, vamos, le llevamos una ofrendita. Está hablando, hermanos, que por medio de dar para la obra de Dios, apoyar en la obra de Dios con nuestros recursos, con nuestras bendiciones, es otra forma de expresar agradecimiento a Dios en nuestro corazón. Amén. Por eso Pablo estaba diciendo, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Esta es otra forma, hermanos, de expresar agradecimiento.
Cuando ayudamos, colaboramos y ponemos nuestro granito de arena para la necesidad de la obra de Dios o para la necesidad de aquel hermano en Cristo. Con estas citas bíblicas, entonces comprobamos cuán importante es para Dios un corazón agradecido, que tenga la capacidad de expresarlo delante de Dios por medio de acciones de gracias. Ahora, ¿qué pasa si endurecemos nuestro corazón y no somos agradecidos con Dios? Hay un peligro, hermanos. Cuando el creyente deja de ser agradecido, corre un grave peligro. Romanos 1:21. Ya me queda así para terminar el mensaje. Ya voy a terminar. Ya llevo media hora. Ya voy a terminar. Romanos 1:21. El peligro de ser ingratos, el peligro de no tener un corazón agradecido. Y tómelo en serio, tómelo en serio. Romanos 1:21, porque está hablando de creyentes. Está hablando de personas que conocieron a Dios. Porque miren lo que dice: pues habiendo conocido a Dios. No está hablando de ignorantes. No está hablando de inconversos, no está hablando de los impíos, de los mundanos, los del mundo, a los que no son cristianos. Está hablando de gente como usted y como yo que conocemos a Dios. Pero mire el error de estos creyentes. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eran creyentes ingratos, personas que conocían a Dios, pero eran de corazón malagradecidos, hermanos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio. Oye, qué tremendo. Gente conocedora de Dios, gente que tenía conocimiento de Dios, pero mire la clase de corazón que tenían. Tenían un corazón necio. Y dice que ese corazón necio fue entenebrecido. Mira el peligro, hermanos. Cuando el creyente recibe y recibe y recibe y recibe y recibe de parte de Dios y no vive agradecido. Su mente, su razonamiento, hermanos, se embrutece, pierde esa sensibilidad. Su corazón se llena de oscuridad, se llena de tiniebla. Por eso dice: y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, pero no le glorificó a Dios, ni tampoco fue agradecido para con Dios. El peligro de no ser agradecido con Dios. Yo voy a terminar. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y con ese texto terminamos. Gloria a Dios, aleluya. Miren lo que dice ese texto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos manda ahí? Repita conmigo: sed agradecidos. Sed agradecidos. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros en esta tarde? Que seamos agradecidos. Por favor, hermanos, aprende a tener un corazón agradecido. Que por agradecimiento nunca te apartes de Él. Que por agradecimiento siempre te mantengas firme en Él. Que por agradecimiento te congregues todos los días de tu vida. Que por agradecimiento en las temporadas cuando estés más bendecido no te duela apoyar la obra de Dios, no te duela apoyar a tu hermano en necesidad, no te duela apoyar a aquel pobre que está sin trabajo, hermanos, y que está en la cama enfermo y no tiene para comer. Que no te duela, hermanos, ayudar. Que por agradecimiento, hermanos, podamos ser fieles a Dios. Sobran razones y motivos para vivir agradecidos con Dios, hermanos.
¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no disponer mi corazón en serle fiel y obediente a Él? Todas las sanidades, milagros que ha hecho en la familia. ¿Cómo no estar agradecidos, hermanos? Póngase en pie, por favor.